Como todos los miércoles, desde la ciudad de las Diagonales, desde La Plata, la tenemos a Ingrid Láser, periodista, que nos trae la mirada del análisis de las noticias más importantes de la semana. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Manu, a vos y a todos los oyentes de la radio. Bueno, la noticia de esta semana es muy clara, es el tema de los cambios en el Gabinete Nacional, ¿no? Y también qué implicancias tienen esos cambios. Uh-huh. Vamos a empezar como, a definir esto, ¿no? El viernes el gobierno decidió sacar a Francisco Cabrera, que es ahora el ex ministro de Producción, también, a Juan José Aranguren, el ex ministro de Energía, y también se unificaron los ministerios de Hacienda y Finanzas, que, ahora están a cargo del superministro Duhovne, ¿no? Y también el Federico Sturzenegger, presentó la renuncia, a la presidencia del Banco Central, y el que tiene la sartén por el mango ahora es nuestro amigo, el endeudador serial Luis Caputo, ¿no? Endeudador serial, ese es un buen título. Sí, ama endeudar el señor Toto Caputo. Por supuesto que, la cosa no queda solo con esta noticia, ¿no? Porque hay muchísimas variables para analizar lo que viene pasando con el gobierno, sobre todo con la imagen del gobierno, también con algunos personajes que ya no son tan bienvenidos como antes, sobre todo en el caso de Aranguren, ¿no? Entonces lo que planteaba hacer hoy es pensar qué implican esos cambios en el gabinete y por qué pasa lo que pasa en el gobierno, ¿no? Entonces, pensaba en la imagen del gobierno que viene en un periodo bastante pobre, ¿no? Con una crecida del descontento social. El FMI fue un factor bastante importante en esto, pero no fue el único, ¿no? Como siempre digo acá, uno de los mayores factores que produce descontento es el tema de cómo las medidas del gobierno afectan a la economía real de cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Exacto. Por supuesto que ese factor no es el único. Eso también hay que rescatarlo. Me parece importante decir que, no es lo único que va a pasar, porque, hay un montón de visiones también del gobierno que producen descontento, ya sea en políticas de derechos humanos, en otras cuestiones un poco más sensibles. Pero, esto de la cuestión económica es muy importante, ¿no? Sobre todo a partir de la corrida cambiaria entre abril y mayo hay una gran disminución de la imagen positiva del presidente, de Mauricio Macri, una imagen positiva que actualmente roza el 49%, ¿no? Según una encuesta que hizo Isonomía, que es una consultora bastante amiga del gobierno, ¿no? Siempre da porcentajes bastante benévolos, otros son un poco más pesimistas con la imagen positiva del presidente. Entonces, que esta imagen vaya cayendo es un factor también que creo incide en este tipo de medidas que se tomó el viernes, con los despidos de estos ministros, con las reconfiguraciones en el Gabinete Nacional, ¿no? Siempre que hay un cambio en el gabinete tiene que ver con una cuestión de algún tipo de deslegitimación de esos actores, ya sea Aranguren o Cabrera mismo. Varios gobiernos, han hecho esto, pero a veces sobre el final de un mandato porque se van a presentar nuevamente como para renovar el aire o en algún momento si no queda otra, pero acá se vienen haciendo cambios en el último tiempo bastantes tajantes, ¿no? Exactamente, y sobre todo, en el caso de Aranguren, ¿no? Que ya sabemos y lo hemos dicho en varias oportunidades acá, se le achaca una muy mala gestión de la energía, ¿no? El tema sobre todo la quita de los subsidios, la voracidad de alguna manera de la crecida de las tarifas, tanto de gas como de luz, de transporte, la liberación del precio de la nafta también, ¿no? Incluso Aranguren, ni bien se conoció la noticia de que ya no hay nada más el ministro de Energía, ya le hicieron una causa judicial por sobreprecios en la compra de gas a Chile, que también fue algo muy cuestionado. Nosotros anteriormente le comprábamos gas a Bolivia a un precio mucho más bajo del que valía el gas chileno. Entonces ahí también hay un tumulto, ¿no? Con el tema de, por qué se había cambiado, el tema de comprar de gas a Chile, sobre todo. Cabrera también es otro de los ministros, ¿no? Que tenía muchos rechazos, pero más que nada hacia adentro del gobierno, ¿no? Estaba como de la alianza. medio guardado para la sociedad, ¿no? Menos conocido, por ahí un poco menos de imagen. Menos conocido, exactamente, sí. El tema por ahí por el que Cabrera se hizo más conocido es el de tratar de llorones a los empresarios de las pymes. Uh-huh. Que la verdad es que con el tema de la economía del país, las pymes fueron uno de los sectores más perjudicados de la economía, ¿no? Pero también hacia adentro de Cambiemos tenía mucho rechazo, sobre todo del sector que representa a Elisa Carrió, también de Quintana y Lopetegui, que son los ojos de Mauricio Macri,
Y bueno, y también el único que lo seguía apoyando, ¿no?, era el presidente, justamente, porque siempre un cambio en el gabinete, como venía diciendo antes, implica como algún quiebre, algún tipo de demostración de crisis, ¿sí? Al menos de crisis institucional, política, más por ese lado. Los rechazos, o sea, también venían por esto de las pymes, pero también por cuestiones más vinculadas, sobre todo de algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, que estaban muy enojados con Francisco Cabrera por el hecho de no darles demasiada bolilla con los reclamos de los sectores industriales de sus distritos. Así que bueno, también es un factor importante el tema de la salida de Cabrera, ¿no?, del Ministerio de Producción. Y en el caso de Sturzenegger, bueno, no hay mucho más para decir que lo que venimos tratando siempre acá, ¿no?, en la columna, el tema de los manejos de la política cambiaria, sobre todo la crecida, la escalada del dólar, que bueno, que ya llegamos a una devaluación del 50% en lo que va del año. Así que él mismo le presentó la renuncia a Mauricio Macri el viernes y bueno, inmediatamente se lo reemplazó por Caputo, ¿no? Entonces, ya que estamos en la época del Mundial, ¿no?, con esto del fútbol, hay que ver también a quiénes saca el director técnico. En este caso, bueno, el director técnico sería el presidente, ¿no? Bueno, pero también a quiénes meten la cancha. Yo te iba a hacer un paréntesis porque vi una parte, el resumen de, creo que era con Frigerio, que dijo... que habló del director técnico como Macri, y después Macri con la nata diciendo no podemos poner 14 jugadores en la cancha. Todos los ejemplos desde hace meses vienen relacionados al fútbol, ¿no? Exactamente, sí, bueno, es una constante igual en los discursos de Macri, ¿no? Cuando incluso se encuentra con líderes internacionales, siempre entra el fútbol en juego. Entonces, bueno, acá también vamos a hablar en este sentido, ¿no? Sobre todo con el tema de, bueno, sí, se fue Sturzenegger del Banco Central, pero entra Luis Caputo, que digamos es un tipo que ama endeudarnos, en principio, ¿no?, esto del endeudador serial que decía cuando arranqué, que es un representante del JP Morgan, que es el establishment financiero estadounidense por excelencia. Es un tipo que al asumir como presidente del Banco Central dijo que la devaluación fue lo mejor que nos pasó. Y es importante destacar esta frase, que es textual, la podemos encontrar en cualquier portal de noticias, porque la dijo en una entrevista con Radio Mitre, y justamente, ¿por qué dice esto, no?, de que fue lo mejor que nos pasó? Porque nos obligó a ir al Fondo Monetario, y eso da mayores certidumbres, ¿no? Una devaluación que lleva un 50%, repito, desde enero a esta parte. Entonces, ¿dónde estaría la certidumbre de Caputo? Es un misterio total, ¿no? Increíble, increíble. De hecho, ayer hubo un vencimiento de Lebacs, un nuevo vencimiento de Lebacs, y bueno, se decidió volver a aumentar la tasa de interés, ¿sí?, en un porcentaje que está cerca del 50%, un 47% aproximadamente. En el anterior vencimiento había aumentado a un 40%, ¿no? Así que, nuevamente, beneficios para quienes invierten en Lebacs. ¿Cuál es la diferencia con el vencimiento de ayer? Que la estrategia de Caputo es esta, justamente, que se empiece a dejar de invertir en Lebacs, ¿sí? Entonces hubo una renovación del 60%. Ellos calculaban en el Banco Central aproximadamente un 50% de renovación de esas letras de cambio. Justamente el objetivo de que se empiece a desinvertir en Lebacs, de desactivarlas, ¿no?, tiene que ver con sacar pesos de la economía para que justamente no haya tanta incidencia de esto en futuras devaluaciones, ¿no?, en que siga aumentando el dólar. El plazo que se estableció Caputo y que lo dijo públicamente tiene que ver con desactivar esas Lebacs en 3 años y que se inviertan, digamos, en otros bonos de deuda para sacar estos pesos de circulación. Pero bueno, como todos los plazos que plantea este gobierno, la verdad tienen una muy mala experiencia, ¿no? Porque digo, esto del segundo semestre, por ejemplo, lo de las metas de inflación mismas, ¿no?, de el año pasado, a fin de año, cuando Sturzenegger, Duhovne, Caputo y Marcos Peña decían que bueno, que iba a ser de un 15%. Entonces, hay bastantes cuestiones que tienen que ver con unas malas experiencias cuando el gobierno plantea esto de los plazos, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede con el Banco Central y con las Lebacs. Sobre todo, bueno, el objetivo es empezar a desactivarlas, pero es una misma bomba que el gobierno puso en su momento. Yo lo dije en su momento en esta columna cuando explicaba el tema de las Lebacs, qué eran las Lebacs y por qué eran tan importantes en la economía en este momento. No, bueno, justamente
desde que asumió el gobierno aumentó muchísimo el porcentaje de inversión en LEVAX, y sobre todo por un tema de que el mismo gobierno tomó la decisión de que las LEVAX no las compren solamente los bancos, sino también personas particulares. Así que, es una bomba que ellos nos pusieron y ahora la quieren desactivar, así que tienen unas cuestiones que son bastante erráticas, ¿no? En esta visión financiera. Y a mí me causa un poco el cinismo con que manejan algún tipo de información cuando hablan, ¿no? Bastantes personajes del gabinete, pero después hay como que te tiran una verdad un poco que es un porcentaje, si no, nos partió al medio, estamos partidos al medio, como dijo Macri el domingo pasado. Exactamente, sí. La verdad es que hay una gran cuota de cinismo en todo esto de, veníamos gobernando y pasaron cosas. Bueno, a ver, no es que uno, es un argumento muy pobre. La culpa, ¿sabés quién? La culpa la tiene Kim Jong-un. Seguramente nuestro amigo de allá de Corea del Norte tiene la culpa de todo. No, la cuestión también es esto de la visión. A ver, es cierto, hay un panorama mundial muy contraproducente para una visión económica a nivel internacional, sí, de que sobre todo la visión económica internacional que tiene el gobierno, esto de supuestamente integrarnos al mundo. Bueno, es un poco difícil integrarnos al mundo cuando el mundo se está cerrando incluso en sí mismo, sí, y trata de no invertir, sobre todo en distintos lugares, en distintos sectores productivos de otros países. Por eso mismo esto de la lluvia de inversiones que se había planteado en un principio del gobierno de Cambiemos es bastante falaz, por lo menos, ¿no? Entonces, recupero un poco, ¿no?, lo que venía diciendo. El tema de la imagen del gobierno que decae, ¿no?, pero también esto de la política económica, que ya lo veníamos hablando, ¿no?, sobre todo esto de que cuando el gobierno asumió, tenía en el Ministerio de Hacienda, sí, solamente se llamaba Ministerio de Hacienda, Alfonso Pratgay, el chico de las dos pizzas. Bueno, y después dividió, a ese ministerio en Hacienda y Finanzas y puso a Duhovne y a Caputo. Y ahora vuelve a hacer lo mismo, ¿no?, a unificar el ministerio. Entonces hay una visión muy errática de la política económica. No sabemos si intencionalmente o no, ¿no? Porque, a mí me huele a manotazos de ahogado todo esto, de hace rato ya. Sí, yo no sé si incluso esto que decía antes de lo de poner la bomba y después querer desactivarla, bueno, hay problemas que se han generado por decisiones políticas que, a un criterio para algunos, ¿no?, que pensamos la economía de esta manera, malas, perjudiciales, y esto de la frase de Macri, de la entrevista del domingo con La Nata, esto de veníamos gobernando y pasaron cosas, tiene que ver con desconocer lo importante que son las decisiones políticas, y sobre todo el tema esto del cinismo de decir que más allá del dolor y la angustia hay que votar en 2019 a Cambiemos porque ese era el camino. Hay un nivel de cinismo muy grande sobre esto, pero también, Uno puede analizar algunos errores de cualquier gobierno, ¿no?, en algunas áreas, pero esto ya es un tema económico que ha destrozado y ha matado a un montón de gente, a empresas, a negocios. Eso es lo que se ve día a día. Exactamente, es una cuestión más estructural de la economía, ¿no? Y esta decisión política de tomar este rumbo económico no es casual, no es que mientras gobernás pasan cosas y ya está, nos afectan, pero nos quedamos quietos. Hay una falta de decisión política de defender el bolsillo de los argentinos por parte del gobierno y eso se nota en las distintas medidas. Uno puede elegir no ir al FMI más en las condiciones en las que veníamos estando con el Fondo Monetario Internacional antes de este acuerdo. Uno también puede elegir no liberar el precio de la nafta, no sacar los subsidios a las tarifas, no desfinanciar la salud y la educación. Bueno, tal vez algunos de estos cambios en el gabinete se los haya exigido, creo yo, el Fondo Monetario también. Sí, el Fondo Monetario sobre todo reclamaba dos cosas puntuales: el tema de unificar la parte económica, sobre todo darle poder a Duhovne, que es el ministro que está coordinando todos estos diálogos con el Fondo Monetario, y que ya se le dio otro guiño más, ¿no? Porque anteriormente ya se le había dado también el superpoder, de alguna manera, de tener injerencia sobre los presupuestos de otros ministerios. Ahora también ya concentra la parte de finanzas. También la decisión de poner a Caputo en el Banco Central no es una mera casualidad.
Caputo es un protegido de los mercados, como venía diciendo antes, pero también es un hombre que exigía el Fondo Monetario Internacional para justamente tratar de que, bueno, de que haya cierta independencia del Banco Central, pero no se sabe cómo se va a cumplir esa independencia, ¿no? Digo, una persona que fue ministro de gobierno hasta hace unos días y ahora es presidente del Banco Central. La verdad es que hay un contexto que hay que entender, ¿no? Para esto, sobre todo el tema de una inflación que llega al 12% en 5 meses, ¿no? Con el índice de mayo. Y también el tema de que mientras pasa eso, ¿no? Se cierran paritarias en un 15%, o sea, con algunas excepciones, la mayoría de las paritarias se pretenden cerrar en un 15%. Entonces, también no es casual que se vuelva a hablar de riesgo país y que se diga que, bueno, que subió 551 puntos, que es de 551 puntos, que es el mayor crecimiento del riesgo país en 2 años. También el tema de la proyección del mercado y la proyección del FMI, incluso también en esto, ¿no? De que el dólar a fin de año tiene que llegar a 33 pesos. Todo esto está marcado por decisiones políticas, digo, no es que es simplemente cuestiones externas. Sí, por supuesto, los factores externos inciden, pero también hay una parte de tomar la decisión de poder proteger de alguna manera a la población, ¿no? Porque si uno simplemente se ajusta al criterio de mercado y agarra el Excel y dice, bueno, sí, los números me están cerrando porque yo tengo que bajar el déficit según lo que me pide el Fondo Monetario y bueno, también, bueno, acá hay que aumentar los servicios, bueno, pero también está pasando que la economía no es una disciplina abstracta. Estás trabajando con gente y estás probando un programa económico con gente que día a día sufre el impacto de distintas medidas económicas, ¿no? Exacto. Macri no fue hoy a Rosario, temía por estaba el acto, ¿no? de la bandera, sí. Y no fue. No fue porque justamente el tema el argumento era preservar la paz. ¿Por qué? Porque se estaba ya armando una movilización en repudio, sobre todo al tema de haber recurrido al Fondo Monetario Internacional, pero bueno, Macri no quiere que se generen disturbios, según él. Lo que pasa es que es un poco todo esto que venía hablando, ¿no? La caída de la imagen positiva, tanto de él como del gobierno, como la gestión del gobierno, ¿no? Y también el tema de que ya hay gente que realmente está cansada, y no es que son sectores kirchneristas y que, bueno, que ya está, que quieren desestabilizar. Hay un sector de la población que votó este gobierno y que está inconforme con un montón de medidas porque los están afectando también a ellos y que se muestran, digamos, muy arrepentidos, muy enojados. No es que solamente hay un solo sector y que hay un purismo de esto de la grieta, de querer pedir que Macri, digamos, tome otras medidas mucho más favorables. Y bueno, justamente que no haya ido al acto del Día de la Bandera tiene que ver con eso, ¿sí? De hecho, también, pobre con el tema de las banderas, pobre, digo yo, terrible. Macri, con el tema de las banderas está sufriendo bastante, ¿no? Ya lo golpeó una bandera en su momento, cuando estaba hablando de la pobreza cero, como a modo de castigo incluso, ¿no? Entonces, la verdad es que el tema de las decisiones económicas influye mucho en esto del descontento, como venía diciendo al principio. O sea, genera un clima de incertidumbre, incluso de no saber para dónde va a salir la economía, de no saber qué va a pasar dentro de unos meses con esto, ¿no? Entonces, y hablando y rescatando el tema del Día de la Bandera, ¿no? Digo, el Día de la Bandera se conmemora porque es el Día de la Muerte de Belgrano, y no quiero pecar de romanticista, ¿no? Pero realmente es importante entender esto de que tanto Belgrano como muchos otros hombres y muchas otras mujeres tuvieron la decisión política de independizarse, ¿no? Y hoy estamos volviendo a la dependencia bajo otras formas, ¿no? Porque, digo, no es una cuestión de dependencia política necesariamente, pero sí una dependencia económica muy grande que afecta no solo a la soberanía nacional en algún punto, sino también afecta a todas las personas en su vida cotidiana. Y entonces, la verdad, es importante estar alertas y estar informados respecto a lo que nos pasa, porque no es moco de pavo, digo, o sea, es importante ponernos a pensar en lo que nos está pasando.
como país. Y también entender que, bueno, que si Macri, por ejemplo, decide no ir a un acto, no es solamente porque cree que lo van a golpear, sino porque no quiere dar una imagen incluso peor de su pérdida, digamos, de legitimidad, ¿no? Sobre todo por el tema de los mercados, esto de que se marca siempre, de que, bueno, de que como accedimos al crédito con el FMI somos un país confiable. Y bueno, y la verdad es que si hay un presidente que es rechazado por un sector bastante importante de la población y que no tiene, digamos, mucha raigambre popular, si se quiere, es importante analizar esto. ¿Por qué? Porque justamente los mercados están todo el tiempo mirando también, no solo si estamos reduciendo el déficit, sino también qué tipo de implicancias tiene eso en la vida política del país. Exacto. Bueno, ojalá muchos políticos de cualquier partido tuvieran la mitad de lo que tenía Manuel Belgrano, ¿no? Exactamente, la verdad es que, digo, su legado más allá de la bandera, que es como todo lo que siempre se recuerda, tiene que ver con esto de también mejorar la calidad de vida de los habitantes, de las personas con las que transitamos cotidianamente nuestra vida, ¿no? Tanto desde la creación de escuelas hasta incluso dar plata al Estado y también luchar, aunque no tenía ningún conocimiento militar, por liberar a un pueblo que, bueno, que estaba dependiendo de otras potencias económicas, ¿no? Bueno, entonces es importante. Ayer estuvo Fabricio Machinera hablando de Manuel Belgrano, de su historia, de todo en la columna que tiene todos los martes, sí. Y contó que había un proyecto de Manuel Belgrano de inaugurar 4 grandes escuelas, de las cuales una se inauguró hace poco, o sea, en el 2009 creo que fue, sí. en Bolivia, de sí, manera simbólica, ¿no? Después de tantos años. Imagínate que la plata de Belgrano anduvo circulando casi 200 años de historia, ¿no? 190. La verdad es que es terrible que, bueno, que incluso se bastarde, ¿no?, el legado de algunos próceres. También, bueno, esto de la cuestión más simbólica, no sé, se me ocurre el tema de los billetes, por ejemplo, que ahora son todos con animalitos y también eso es negar de alguna manera la historia, ¿no?, nuestra historia como país. Más allá de que había algunos personajes históricos que eran un poco rancios, ¿no?, de Mitre, Sarmiento, Roca incluso, pero es negar, ¿no?, nuestra historia como país. Yo la hubiese, una pavada, pero es re simbólico. Yo lo hubiese dejado los billetes con los próceres y, bueno, de última, los animales los ponemos en las monedas, ¿o no? Claro, sí, no sé, los animales me suena moneda africana y sin desprestigiar a ningún tipo de país africano, pero digo, me suena moneda africana y una moneda devaluada, justamente. Entonces, la visión esa es muy fuerte y digo, por poner un caso, el dólar tiene, bueno, un dólar tiene a George Washington, o sea, otros tienen a Lincoln, son próceres norteamericanos. Entonces, parece una pavada, pero rescatar la historia de nuestro país a través de la moneda no es ninguna pavada, realmente en términos simbólicos. Tiene que ver con recuperarnos y digamos, y ponernos a pensar de dónde venimos también y de por qué estamos como estamos en el presente, ¿no? Siempre creo que en ese sentido, y volviendo al tema del legado de Belgrano, es eso lo que nosotros tenemos que ponernos a plantear, ¿no?, simbólicamente. De dónde venimos, qué luchas se dieron históricamente en nuestro país. Seguramente, bueno, Fabri va a hacer ese aporte y lo hace todos los martes, pero bueno, tiene que ver también con entender el presente. La historia siempre es importante para entender cómo estamos y hacia dónde vamos a ir también. Bueno, gracias por toda esta información, por su mirada como siempre desde La Plata, que tengan un resto de semana lindo, buen fin de semana y nos encontramos el próximo miércoles. Exactamente, hasta luego. Chau, chau.